producir este mosquito en el ser humano, que viene a ser lo que es el huésped intermediario? Empieza a producir todo lo que es fiebre, escalofríos, malestar general, que vamos a ver más adelante. Pero este mosquito también cumple otra función. Va a ingresar a través del torrente sanguíneo el plasmodium y se va a alojar en lo que son los glóbulos rojos. Pero vamos a ver más adelante que en su ciclo de vida del mosquito, del plasmodium, va a cumplir dos ciclos, un ciclo hepático y un ciclo eritrocitario. O llámese también ciclo extraeritrocitario y ciclo eritrocitario. Entonces, este mosquito, al producir, que esto nos vamos a acordar, van a recordar que en esta parte es muy importante que ustedes recuerden en la parte de lo que es el ciclo de vida, porque todo tiene que ver acá en la fisiopatología, el por qué reingresar acá, pero vamos a ver que también estas personas van a tener anemia. Entonces acá es muy importante que nosotros nos recordemos esta parte de un poco de la fisiopatología. Hablando de lo que es la epidemiología, como ustedes han mencionado, generalmente esta es una enfermedad de climas tropicales, donde se ha visto que en la parte de estos climas tropicales, sobre todo en el África subsahariano, hay lo que es esta enfermedad. Este mosquito, si bien es el mosquito Anopheles, que es el huésped definitivo, pero se va a infectar de 4 tipos de mosquitos. El Plasmodium falciparum, que es el más letal, que es el que ha causado sobre todo más de 1 millón de muertes a nivel de lo que es el África subsahariano. También es el causante de la fiebre terciana maligna. Y pues los otros 3, que es el Vivas o varimalarial, que también son importantes, pero no son tan letales como es el Plasmodium falciparum. Entonces, hablando un poco de lo que es la fisiopatología, habíamos mencionado que todo va a empezar a través de la picadura. Ingresa el mosquito a través de la picadura y pues lo que va a hacer inicialmente, este mosquito va a ingresar y se va a ir directamente a la parte de lo que es el hígado. Acá en el hígado ustedes saben que tenemos lo que son los famosos hepatocitos. Entonces el plasmodium, una vez que ingresa a través del torrente sanguíneo, se viene a alojar a lo que es el hígado, ingresa inmediatamente a lo que es el hepatocito en forma de esporozoito. Este esporozoito se va a empezar a multiplicar a nivel de todo lo que es la parte hepática, y pues va a llegar un momento en que este hepatocito se va a romper, y al romper va a eliminar la forma de merozoito. Acá el esporozoito, el merozoito tiene 2 opciones. La primera es de que vaya, sobre todo en la parte del Vivax y el ovale, vaya a una fase de lo que es el hipnozoito. ¿Qué significa? Que estos se van a mantener de forma latente. ¿Y esto qué significa mantenerse de forma latente? Significa que el ser humano puede enfermar de forma recurrente, ¿no? Y al enfermarse de forma recurrente, ya acá nosotros vamos a tener más de 2, 3 repeticiones de lo que es la enfermedad. Pero también el esporozoito, el merozonte, puede ir a lo que son los glóbulos rojos. En los glóbulos rojos, como les había mencionado, ingresan estos merozoitos en forma de esquizontes también y se empiezan a multiplicar dentro del glóbulo rojo. Lo que en el glóbulo rojo le va a producir que acá la reproducción va a ser de forma asexual en el ser humano, y esto lo que vamos a ver es que estos merozoitos, estos esquizontes, se van a empezar a multiplicar, y lo que le van a producir al glóbulo rojo van a ser unas
adherencias, adherencias que son las adherencias NOC. Estas adherencias NOC lo que le producen en lo que es el ser en el glóbulo rojo, le va a facilitar al plasmodium. ¿Por qué sentido? Porque ustedes saben que por el torrente circulatorio circula la sangre y todos los componentes de la parte, todo lo que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y todo lo demás. Y pues en teoría esto tendría que circular normalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el glóbulo rojo tiene estas adherencias? Pues lo que van a hacer es que se van a empezar a acumular estas adherencias tipo NOC, van a hacer que se vayan acumulando todo lo que son los glóbulos rojos y van a llegar a producir como una especie de... ¿Podemos salir afuera, por favor? Porque se han venido a reír y demás, ahí tienen la puerta abierta. No se estaba aclarando diferente. Entonces estas adherencias lo que van a producir, pues van a empezar a obstaculizar todo lo que es al torrente sanguíneo. Y esto le va a ocasionar a que tenga más prioridad de formarse lo que son los coágulos y pues obviamente más adelante van a haber incluso episodios de edema pulmonar a nivel cerebral o dependiendo qué capilar pues se vaya a producir. Entonces, el glóbulo rojo, si bien ya se está formando, pero dentro de este glóbulo rojo, también al igual que en los hepatocitos, va a empezar un momento en que se van a empezar a multiplicar de forma importante, que va a llegar un momento en que se va a romper o se va a alisar lo que es el glóbulo rojo. Y esto es muy importante en la parte de la clínica para que ustedes entiendan que aquí va a haber una lisis de estos glóbulos rojos. Al haber esta lisis de los glóbulos rojos van a liberar a los trofozoitos. Estos trofozoitos es la forma infectante de la enfermedad para nosotros los seres humanos. Entonces, una vez que ya acá nosotros ya hemos empezado a liberar estos trofozoitos, pues ya nuestro organismo está totalmente infectado de plasmodium. Entonces, lo que va a empezar a producir con todo esto no va a ser todos los días, va a tener un periodo. Este periodo va a ser de que en la parte de las manifestaciones clínicas vamos a ver que acá con toda esta liberación se va a producir fiebre. Es una fiebre que va a ir de 38 grados para arriba. Inclusive los pacientes llegan a una fiebre de hasta 40 grados centígrados. El paciente va a tener características de cuadros pseudogripales, va a haber dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea. Incluso el paciente, por todo el malestar general que va a haber, va a llegar a un grado de anorexia. Y pues vamos a ver que el hígado, si bien van a haber también alteraciones a nivel de la coagulación, y este hígado también al examen físico se va a ver que hay una hepatoesplenomegalia. Pero ¿por qué les decía que esta parte es importante del glóbulo rojo? Porque acá viene ya la parte de la explicación de la fiebre. Ustedes saben que aquí en la malaria hay una fiebre que es la fiebre terciana y la fiebre cuartana. ¿Qué significa? Significa que esta lisis de los glóbulos rojos tienen un cierto tiempo. Entonces, si nosotros lo vamos a poner en días, terciana, ¿qué significa? Que va a haber fiebre cada 48 horas. O sea, ¿qué significa? Que acá el día 1 voy a estar con fiebre, el día 2 y parte del día 3 voy a estar sin fiebre, pero acá ya van a empezar a ocurrir la lisis. Entonces, el tercer día nuevamente voy a tener fiebre. A esto se llama fiebre terciana. ¿Quiénes están en esta característica? Lo que es el falcíparo, el vivax y el ovario. Esos tres van a producir lo que es la fiebre terciana. Pero ojo que la fiebre
La de tipo falciparum es la fiebre maligna, es la que nos va a dar mayor compromiso funcional, y también este falciparum pues te llega a producir inclusive shock anafiláctico, disfunción multiorgánica, y es la más letal porque nos produce mayor complicación. En cambio, la fiebre coartana, ¿qué significa? Y aquí está lo que es el malariae. En el malariae solamente va a ser que vamos a estar bien. El primer día voy a tener fiebre, el segundo día va a ceder, el tercer día también, pero el cuarto día voy a tener otra vez fiebre. Entonces esa es la fiebre coartana, por esa razón se le ha dado. Entonces, esta lisis va a ocurrir cada 48-72 horas, y al día siguiente se va a producir la fiebre porque ya va a haber esa viremia circulando en nuestro organismo. Una vez que ha pasado todo esto, nosotros con los episodios de fiebre y demás vamos a tener adenopatías, la misma fiebre que va a llegar hasta 40 grados centígrados va a producir, sobre todo en los niños, que hay episodios de convulsiones, y eso realmente es bastante temido, sobre todo en pediatría. Por esta lisis que hay en los glóbulos rojos se va a producir ictericia, porque los glóbulos rojos, ustedes saben, también transportan lo que es la bilirrubina, y al haber esta lisis que van a ver en hematología las diferentes tipos de anemias, pues van a empezar a producir la ictericia. Va a haber, el paciente se va a quejar de dolor muscular, sobre todo a nivel de lo que es la espalda. Va a haber el famoso exantema, que es muy característico de la enfermedad, pero no es patognomónico. Va a haber tos, dolor torácico, dolor abdominal. El paciente incluso se va a sentir confundido. Entonces, si ustedes ven la parte de la clínica, podemos pensar en todo, desde una gastroenteritis, desde fiebre de origen desconocido, desde algún problema hepático. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Nosotros, una vez que el paciente nos venga con toda esta sintomatología, vamos a pedir la prueba de laboratorio. Y en el laboratorio, ¿qué es lo que vamos a ver? Va a ver lo que es, nosotros vamos a solicitar un hemograma completo, y en el hemograma pues vamos a ver, así como lo ven al eritrocito cansado, va a haber lo que es la anemia. Los glóbulos rojos van a estar bajos, la hemoglobina va a bajar, el hematocrito va a bajar, pero también aquí es un papel muy importante de las plaquetas. Las plaquetas van a estar disminuidas. Si el paciente viene con ictericia, va a haber una falla hepática, va a haber una falla renal a nivel de lo que es el laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber para esto de lo que es el diagnóstico? ¿Cómo nosotros lo vamos a realizar el diagnóstico? Primero, lo que aparte de la parte clínica, si bien es algo inespecífico, pues vamos a ver que en el diagnóstico juega muy importante la parte de los antecedentes. Si hemos viajado a un país que es endémico de paludismo, pues eso ya nos va a ayudar. Existen diferentes pruebas, como la prueba del frotis sanguíneo. ¿En qué consiste el frotis sanguíneo? No es más que la gota gruesa que se saca puede ser del dedo, del lóbulo, y se lo extiende en un portaobjetos. Y en ese portaobjetos se coloca lo que es la tinción de Giemsa, y esa tinción de Giemsa, ¿qué es lo que va a hacer? Como pueden ver acá, que hay un colorcito morado, lo va a delimitar perfectamente al plasmódio. También se ha visto que se puede hacer en otros lugares, como lo que es hay otra prueba que es la detección de antígenos, que es la prueba rica en proteína 2-histidina. Esta prueba lo que va a hacer es de que va a delimitar un poco más, sobre todo lo que es el Plasmodium falciparum, que es lo que nos va a dar la confirmación. Acá en Bolivia, Plasmodium existe en todos los departamentos. ¿En qué departamentos hay Plasmodium? En el oriente.
tropicales. Y si les digo que no hay tampoco en Santa Cruz, ¿No sería fronteras de Brasil? ¿Frontera de Brasil? el Plasmodium es 100% característico de lo que es el Beni. No existe Plasmodium en otra parte. No, entonces esto es muy importante que ustedes sepan, sobre todo si van a trabajar en la parte tropical. Es muy importante que ustedes sepan que el Plasmodium, o lo que es el famoso, o lo que se conoce como malaria, también no existe en todos los departamentos. Aquí en Cochabamba no hay malaria, o no hay Plasmodium, ¿no? Pero sí, se podría Dengue. decir que yo he tenido la oportunidad en mi año de servicio rural, cuando he hecho después de mi especialidad, me ha tocado tratar un paciente con malaria. Y estos pacientes llegan con una fiebre que ese paciente tenía alrededor de 42 grados centígrados. Entonces, a estos pacientes le hicimos el frotis sanguíneo y nos dio positivo para malaria. ¿Qué es lo importante, aparte de hacer el diagnóstico? Es poder incrementar lo más pronto posible lo que es el tratamiento. ¿Y en qué consiste el tratamiento? Tenemos dos, como ustedes tienen conocimiento, que es la primaquina y la cloroquina. La primaquina se va a dar a razón de 0,25 miligramos por kilo peso día por 14 días, y la cloroquina se va a dar a razón de 15 miligramos por día. Una vez que hemos iniciado el tratamiento, el paciente automáticamente al día siguiente desaparece la fiebre, desaparece la sintomatología, el paciente está como si nada nueva, otra vez. Ustedes me preguntarán, ¿ya existe inmunidad para esto? Sí. ¿Sería la ¿Para fiebre el amarilla? Plasmodium? ¿Fiebre amarilla similar? ¿Hay o no hay inmunidad? A ver, levanten la mano quienes dicen sí. ¿Quiénes dicen no? No hay inmunidad para el paludismo. Por eso es que si ustedes van al África, lo que es el Beni y demás, constantemente van haciendo, cada vez se van enfermando las personas, ¿no? Y esto va siendo como un círculo que lastimosamente el Plasmodium no deja sin inmunidad, como debería dejar. Pero sí se ha visto que últimamente está habiendo resistencia a lo que es la cloroquina. Entonces, sobre todo con el género del falciparum, ¿no? Entonces, tanto que se enferman no es por gana y gusto, sino porque viven en una zona endémica y, como ustedes saben, son climas calientes, que pues lastimosamente son climas calientes, son climas húmedos, que pues no podemos hacer nada. Pero ¿cómo nosotros podemos prevenir? Si estamos yendo a una ciudad o a un país que es endémico, ya sea por cuestión de trabajo, por cuestión de que les han invitado a un congreso a dar un tema y qué sé yo, lo primero que ustedes tienen que hacer es ver que las ventanas tengan la malla milimétrica, que esté intacta. Mejor si le rociamos con lo que es el repelente. Otra cosa que es muy importante, que la cama donde vamos a dormir tenga el mosquitero, que también esté impregnado de repelente. Utilizar nosotros lo que es el repelente. Si bien estamos yendo a un clima o a una zona que es caliente, por las elevadas temperaturas es incómodo andar con ropa de manga larga, pantalones largos y demás, pero mientras menos espacio le demos al mosquito, va a ser mejor. Entonces se aconseja, según la Organización Mundial de Salud, que deberíamos ir con poleras de manga larga, pantalones largos, y pues obviamente igual el dormir tiene que ser con manga larga, pantalones largos, ¿no? Otra cosa que es muy importante es no poner la parte de reservorios de agua, eliminar todo lo que son los baldes, llantas, botellas, floreros. Si tenemos jardín, ver que no haya huecos, cosa de que se acumule el agua. ¿Por qué? Porque en estos reservorios de agua el mosquito aprovecha para poner los huevos
y ahí se sigue proliferando el mosquito. ¿No? Entonces es por esa razón que no podemos erradicar completamente el tema de la malaria. No sé si con la malaria tienen alguna duda, pregunta. ¿Puedo mencionar otra vez los diagnósticos? ¿Perdón? El diagnóstico, ¿puedo mencionar otra vez? Es la epidemiología, el diagnóstico y lo que es el laboratorio, nada más. Sí, pero frotis mencionado. El frotis sanguíneo se hace a través de la gota gruesa, lo pones con tinción de Kiemsa y en esa tinción pues va a salir coloreado lo que es el plasma. Ese es el frotis sanguíneo, que eso se va a ver en el laboratorio. No, que eso lo han debido ver en parásito, yo creo. ¿No? Entonces esto es un tema, tampoco es nuevo que ustedes lo vayan a ver. Doctora, ¿la cloroquina por cuánto tiempo se da? 14 días. Ah, ya. Por si acaso, la cloroquina, primaquina no se venden en las farmacias. Vayan cuando se estén yendo a su casa y pregunten si hay primaquina, cloroquina, no hay. ¿Cómo sale el tratamiento? Se llena una ficha epidemiológica, que eso nos emiten desde sedes. Se llena la ficha epidemiológica y con los laboratorios positivos, la clínica y todo lo demás, nos piden el peso del paciente, se hace el cálculo de la dosis, sobre todo de la primaquina, y pues ya se lleva lo que es ya sedes nos emite el tratamiento completo por 14. No, entonces ustedes van a ver que si tienen la oportunidad de ver un paciente con malaria, nunca se les va a olvidar. No, entonces es muy importante que ustedes sepan que la malaria existe y si lo vamos a ver aquí en Cochabamba es porque el paciente está viniendo del Beni. Y ese paciente que yo lo vi en el trópico venía del Beni y era la 5ª vez que estaba enfermando malaria. ¿No? Entonces es algo que no tenemos que olvidar, ¿ya? Si bien aquí en Cochabamba, en la ciudad, no vamos a ver mucho enfermedades tropicales, pero en algún momento van a venir de Santa Cruz, del Beni, Pando, que pues nos va a tocar ver malaria, ¿no? Y es muy importante que ustedes tengan conocimiento. El segundo tema, que es la fiebre amarilla, que también es otra enfermedad que ya es otra enfermedad tropical, que también lo vamos a ver. Este tiene una pequeña historia y pues este famoso escritor Toledo, él ha escrito un artículo de lo que es la fiebre amarilla en Cuba. ¿Y qué es lo que decía Toledo? Toledo nos decía de que al parecer la fiebre amarilla ya existía desde antes de lo que es la parte del descubrimiento de América. Entonces, ¿desde hace cuántos años estaríamos hablando? Desde hace más de 4.000 años atrás, ¿verdad? Entonces, no es una enfermedad nueva, más al contrario, es una enfermedad antigua que, de acuerdo a la zona donde se ha ido viendo, pues se ha ido dando diferentes denominaciones. Por ejemplo, los mexicanos lo conocían como cocolitle. En la parte de lo que es el Yucatán, los mayas lo conocían esta enfermedad como sequic. Y sequic en el idioma maya significaba vómito con sangre. En la parte del Caribe lo han conocido como policantina. Entonces, al ver todo esto, en el año 1494, se ha visto que ha habido la primera pandemia en lo que es el continente europeo, sobre todo en la región que se llamaba la Española. Y en esta región de la Española, que actualmente se conoce como Santo Domingo, hubo una epidemia en la cual toda la parte de aquí de la Española, la gente, los españoles, los conquistadores y demás, se ha visto que de la Española ha salido y pues han ido a contagiar a la parte de los indígenas. Y esto pues ha llamado mucho la atención porque decían, ¿por qué viene toda esta parte de esta enfermedad o por qué los indígenas se están contagiando demasiado? Y esta epidemia de lo que es la española ha durado aproximadamente 2 años. O sea que en el año 1496 recién
finalizó esta pandemia de lo que es la fiebre amarilla. Ahora yo les hago una pregunta, ¿por qué se llama amarilla? Porque la persona se queda amarilla. Por la ictericia. Esta es una enfermedad, si bien tiene esa característica, que estos veían que el común denominador en todo esto era esta fiebre, pero aparte se acompañaba con ictericia. No, entonces, en el año 1998, aquí en Bolivia, también hemos tenido una epidemia, sobre todo en Santa Cruz, donde en todas las partes de esto de la fiebre amarilla es más que todo en climas tropicales y subtropicales, donde los climas son bastante lluviosos, ¿no? Entonces, como les decía, en Santa Cruz en el año 1998 hubo muchas personas que enfermaron fiebre amarilla, incluso hubieron defunciones, y pues se ha visto que esto de la fiebre en Santa Cruz detectaron dos tipos de fiebre amarilla: la fiebre amarilla selvática y la fiebre amarilla urbana. ¿Y a qué se debe esto? Hay, como les mencionaba, antes de entrar al ciclo de vida, el agente biológico de la fiebre amarilla es el virus de la fiebre amarilla, que pertenece al género, a la familia Flaviviridae. ¿Y quién es el huésped? El huésped es el mosquito Aedes aegypti, que lo tenemos acá. Pero el Aedes aegypti ya pertenece a la parte del ciclo urbano, no es tanto del ciclo selvático. Entonces, en la parte del ciclo selvático, como su nombre lo indica, esto lo va a ocurrir en climas donde hay la parte de lo que es la selva. Y pues esto aquí tiene a otro agente, otro vector, que vendría a ser el mosquito Haemophilus, o puede ser el mosquito Sabetes. Estos dos mosquitos, el Haemophilus y el Sabetes, si bien son mosquitos que nacen estéril, no tienen rastro de lo que es la fiebre amarilla, pero ¿cómo se contagian? Aquí el huésped intermedio, el huésped definitivo, no solamente son los mosquitos, sino aquí viene a ser el mono. El mono es el que se va a contagiar de esto del virus de la fiebre amarilla, y el mosquito lo que va a hacer es alimentarse porque necesita de sangre, se alimenta del mono, se contagia, ocurre todo lo que es su fase sexual y demás para lo que es el virus de la fiebre amarilla, y pues este mosquito, una vez que el mono está contagiado, pues los otros mosquitos también se van a contagiar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Santa Cruz? Que estos mosquitos del selvático han ido a lo que es al hombre, y estos mosquitos le han picado al hombre, y pues de ahí se ha determinado que era de la parte selvática. Y ya en la parte urbana, pues ya no hay mucho que decir, es el mismo ciclo, nada más que acá está ya lo que es el Aedes aegypti, y este Aedes aegypti pica al hombre, se infecta y lo infecta, y pues ese es el ciclo urbano. Y una vez que, como ven acá en la imagen, todo va a empezar a través de la picadura de un mosquito. Este mosquito, ¿cómo va a llegar a nosotros? Por lo mismo que acá hemos mencionado en el paludismo, porque vamos a tener nuestros hábitos domésticos de acumular agua en baldes, en llantas, floreros, en los huecos del jardín, que ahí se va a acumular lo que es este reservorio de agua, y nosotros le estamos creando un hábitat al mosquito para que pueda poner los huevos y de ahí puedan salir más mosquitos, ¿no? Entonces, inicialmente, al igual que en el paludismo, vamos a ver que estas personas van a tener fiebre, malestar general, va a haber postración, pero dependiendo de la carga viral, van a haber afectaciones cardíacas, hepáticas, renales. Puede haber, si la carga viral es demasiado alta,
vamos a ver inclusive que los pacientes van a llegar a manifestar un tipo de shock hemorrágico, sangrados a través de las conjuntivas y lo que es peor, puede llegar a producir la muerte. Entonces, de forma general, la fiebre amarilla se lo ha dividido en dos etapas, una fase aguda y una fase tóxica. En la fase aguda vamos a ver que tiene un periodo de incubación de 3 a 6 días, que es el tiempo que necesita el organismo para que el virus pueda ser, ya ha tenido toda su multiplicación y demás. Entonces, en esta fase aguda, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber fiebre, mialgias, artralgias, cefalea, escalofríos, náuseas, vómitos y por ende también va a llegar a un grado de anorexia, porque el paciente no se está alimentando adecuadamente. Esta fase aguda va a durar solamente entre 3 a 4 días, luego desaparece. Es como cualquier enfermedad viral que entra el virus, se multiplica y demás, sale y después estamos otra vez como si nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Un 15 a 20% pasa a lo que es la fase tóxica. Y en esta fase tóxica generalmente va a durar entre 10 a 14 días. ¿Y qué es lo que va a haber en la fase tóxica? Ya las cosas ya no van a ser tan benignas como en la fase aguda. En la fase tóxica reaparece lo que es la fiebre, ya existe acá la ictericia, lo que es por lo que se caracteriza esta enfermedad. Va a haber dolor abdominal, náuseas, vómitos, pero acá la cosa ya hay compromiso hepático, hay compromiso renal. Muchos de estos pacientes terminan con una oligoanuria o con una anuria que al final terminan con un tratamiento de terapia sustitutiva renal. Y pues como el hígado está afectado, hay alteraciones en la coagulación, por lo que va a haber epistaxis, hemorragia conjuntival, gingivorragia, las mucosas y la piel van a empezar a sangrar. En la piel va a haber lo que son las famosas petequias y pues obviamente en el estómago también, en la parte gástrica, pues va a haber lo que es sangrado. Todo esto nos va a complicar, ¿no? Entonces vemos que ya cuando estamos en una fase tóxica, el paciente no lo podemos mandar a su casa. El paciente está delicado y necesitamos que ese paciente se tenga cuidado. Entonces, las pruebas que nosotros vamos a pedir en laboratorio, hay pruebas de lo que es el ELISA, que nos va a reportar el ELISA la inmunoglobulina M, que es la más importante. Pero en esto de la solicitud de la prueba para la inmunoglobulina M hay un pequeño paréntesis, que nosotros recién lo podemos pedir a partir del 4º día. ¿Por qué? Porque si nosotros pedimos el día 0, no nos va a salir positivo, nos va a salir negativo. ¿Por qué? Porque el virus no se va a multiplicar ese rato, ¿no? Entonces recién el virus a partir del 3º, 4º día ya hay una viremia en lo que es en el torrente sanguíneo, y es por eso que a partir del 4º día se lo pide. Ahí es donde la inmunoglobulina M se va a elevar y pues ahí vamos a tener algo positivo. Otra cosa que nos dicen es de que debemos solicitar una segunda muestra, pero ya en el periodo de convalecencia. Y ese periodo de convalecencia va a ser entre el 7º al 10º día, que aquí en este periodo de convalecencia la inmunoglobulina M va a estar mucho más aumentada, ¿no? Entonces vamos a ver que en esta prueba ya va a ser 2 pruebas que los vamos a tener positivas para la fiebre amarilla. También se pueden pedir PCRs y demás que sí nos van a ayudar, pero acá hay otro paréntesis que quiero hacer. Si bien aquí en Cochabamba vamos a ver lo que es la fiebre amarilla, en los laboratorios tenemos la capacidad de realizar las pruebas de la fiebre amarilla, pero nosotros tenemos que mandar a Santa Cruz, donde está el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales, que es el CENETROP. En este centro son especialistas, están capacitados el personal de laboratorio para la detección de estas enfermedades tropicales.
Y en Cenetrop nos van a decir si es positivo o es negativo. ¿No? Entonces con eso ya nosotros estaríamos haciendo nuestra prueba confirmatoria. Ahora, en la parte de esto de la atención de los pacientes, ¿a quiénes vamos a mandar a sus casas y a quiénes los vamos a tener hospitalizados? Generalmente existe un flujograma donde los pacientes, los signos de alarma que nosotros debemos explicar a un paciente con fiebre amarilla es la ictericia, el sangrado y la oligonuria. ¿No? Entonces estos pacientes, si van al hospital con esta clínica que hemos visto que es bastante florida, está muy sintomático, lo vemos al paciente histérico, ese paciente nos dice que ha tenido sangrado por alguna mucosa y está orinando poco, a ese paciente no lo vamos a dejar. Directamente a ese paciente se tiene que internar, ¿no? Y pues obviamente ahí se le va a pedir todas las pruebas que hay que solicitarles: hemograma, glicemia, urea, creatinina, perfil hepático, y sobre todo vamos a solicitar lo que es proteinuria, la proteinuria de 24 horas y lo que es la microalbuminuria. Y estas pruebas en la orina también nos van a detectar si el riñón está sufriendo algún tipo de lesión, ¿no? Porque cuando ustedes saben que cuando el riñón está con un cierto grado de falla renal, las proteínas y la albuminuria y la microalbuminuria vienen a ser positivas en la orina. Normalmente no debería haber, y si es que lo hay, es muy bajo. ¿No? Entonces, todo eso nosotros le vamos a solicitar al paciente, incluyendo la prueba de fiebre amarilla. ¿Qué es lo que pasa si el paciente solamente tiene fiebre, malestar general, dolor de cabeza? La prueba no sale positiva, pero el paciente no se lo ve tan comprometido. A este paciente que está en una fase aguda, podemos mandarlo a la casa con tratamiento sintomático como es una enfermedad viral. Pero eso no significa que nosotros nos vamos a descuidar del paciente. Lo tendremos que llamar cada 48, cada 72 horas. Ahora, ¿existe o no existe tratamiento para la fiebre amarilla? ¿Quiénes dicen que existen? A ver, levanten la mano. Existe una conducta, ¿no? No, pero así, tratamiento específico. ¿Quiénes dicen que hay tratamiento específico para la fiebre amarilla? No hay. ¿Por qué no hay? Está bien, es un virus. ¿Qué más? ¿Cuál es la razón importante por la que no todos enfermamos fiebre amarilla? Porque no hay en todos lados, no hay en todos los departamentos. Prevención, la vacuna. No, la prevención es algo. Bueno, sí tiene algo que ver con la prevención. Pero ¿Qué tipo de prevención? La vacuna. Si ustedes recuerdan, nuestras mamás, en la parte de ginecología y pediatría que han debido ver, la mamá transfiere ciertas inmunoglobulinas a lo que es al bebé a través de la placenta, a través de la lactancia materna, y esa inmunidad pasiva que nos van a dar las mamás nos dura más o menos unos 6 meses. ¿No? Entonces, en estos 6 meses, nosotros como bebés estaríamos protegidos porque nuestra mamá ha recibido la vacuna, o a lo mejor nuestra mamá ha enfermado y nuestro organismo ha generado una inmunidad. La fiebre amarilla sí nos va a generar inmunidad, ¿no? Algunas literaturas mencionan que la fiebre amarilla te genera una inmunidad por 10 años. Otros dicen que es para toda la vida. De ahí es de que la vacuna nosotros deberíamos hacernos vacunar cada 10 años, o algunos dicen que ya es para toda la vida. No, entonces, si por alguna razón nosotros vamos a viajar a un país que es de clima tropical, subtropical, pues necesitamos hacernos colocar la vacuna como profilaxis, si es que ya lo habíamos recibido más antes. Entonces, al no haber tratamiento específico, como en el paludismo, que el tratamiento específico es la primaquina cloroquina, acá en la fiebre amarilla no hay.
Entonces, como han mencionado ustedes, el tratamiento es sintomático. ¿Qué quiere decir sintomático? Si el paciente tiene fiebre, le daremos antipirético, paracetamol. Ojo acá, que cuando los pacientes nos digan que están con artralgias, mialgias, está prohibido, grábenselo en sus cabecitas, Ibuprofeno, prohibido dar AINES. ¿Cuáles son los AINES? No dar ibuprofeno, diclofenaco, mucho menos ácido acetil salicílico. ¿No? Sí, ¿Por qué? Porque como hay compromiso hepático, hay compromiso renal, nosotros le vamos a dar ibuprofeno o aspirina, a ese paciente lo vamos a mandar derechito al cementerio. No, porque ustedes saben que el ácido acetil salicílico es un antiagregante plaquetario y como hay problemas a nivel del hígado, ese paciente lo vamos a mandar desangrado, ¿no? Los AINES no, porque si bien son excelentes analgésicos antiinflamatorios, pero estamos ante un paciente que en cualquier momento se puede transformar, se puede complicar con un problema renal. Entonces es por eso que no se los da. Y aparte por el riesgo también del sangrado a nivel gastrointestinal, ¿no? Entonces eso ténganlo muy claro si es que ustedes van a ir a hacer su servicio rural en la parte del trópico y van a ver bastante fiebre amarilla, dengue, zika, chikungunya. No se dan esas enfermedades, ni AINES, ni aspirina, ni aspirineta, solamente paracetamol. Obviamente con el paracetamol hay que tener cuidado porque también es hepatotóxico, ¿no? Entonces eso también hay que tener mucho cuidado. Si bien la vacuna nos va a proteger, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer como medios de prevención? Lo mismo que en el paludismo. Usar repelentes, usar mosquiteros, que las ventanas estén con protección milimétrica. Pero acá hay algo muy importante. ¿Qué es lo que pasa si vamos a tratar a una mujer embarazada? Vitamina K, prevención, profilaxis. Si una mujer está embarazada, va a su consulta de ustedes y les dice que va a viajar a Santa Cruz. Y sabemos que en estas épocas en Santa Cruz ya han empezado las lluvias y demás. ¿Qué le vamos a decir a esa? Si les va a decir, ¿me puedo hacer vacunar? ¿Ustedes qué le van a decir? ¿En qué trimestre está? ¿En qué trimestre de embarazo está? Aquí la literatura nos dice que la vacuna no es contraindicación para la fiebre amarilla. Pero ustedes saben que la literatura no es 100% lo que se dice. Lo que dice acá su compañera es cierto, hay que ver en qué edad gestacional se encuentra la mujer. Segundo, si ustedes están trabajando como médicos generales en emergencia y desconocen entre si dar o no dar, pues solicitamos el apoyo del ginecólogo y el ginecólogo ya con más pautas te dirá sí, hazle colocar, o te dirá no, mira, sabes que todavía no, que como está tal vez en el primer trimestre es un poquito riesgoso, no sabemos cómo va a ocurrir la parte de la formación del bebé y todo lo demás. Entonces le explicamos eso a la mamá, ¿no? Pero siempre, si bien la literatura nos dice que en las mujeres embarazadas no existe una contraindicación, pero siempre es mejor preguntar. Si ustedes son de otra especialidad, lo propio. No, ahora si son ginecólogos, pues bueno, ahí ya ustedes le dirán si te puedes hacer vacunar o no te puedes hacer vacunar, dependiendo de toda esta situación. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Ninguna. El metamizol, doctora. También podríamos ver. ¿Ya? Bueno, entonces el temario del examen son 10, 11 temas, si no me equivoco. Que vendría a ser salmonelosis, brucelosis, tétanos, cólera, mediasis, giardiasis, criptosporidiosis, toxoplasmosis, chagas,
paludismo y fiebre amarilla. Ya, hasta aquí sería el examen del siguiente viernes. ¿Ya? Eso es todo, chicos, se pueden retirar.